Exacto, como tú dices, eufemismos, sofismas, galimatías, a veces uno emplea para convencer a las personas, pero tiene efectos negativos a futuro, ¿no? Hay que ser claro siempre en estos procesos a efecto de que todos entendamos y bueno, el beneficio sea también para tanto el empleador como el trabajador. Y mencionaste algo, Andrés, perdón, Uno y ya. Hola. Bueno, estamos de regreso, más de 6 meses, si no me equivoco, que me he perdido. Algunas personas me han seguido en rastro en Instagram. He estado subiendo algo de contenido por ahí, pero ahora vamos a poder volver en esta segunda temporada con más invitados, también algunas otras partes del podcast en el cual voy a estar solo también, hablando de alguna novedad o algo más de la actualidad. Justamente para eso, hoy vamos a estar con un amigo. Él es abogado, tiene maestría en Derecho Laboral, también en Derecho Empresarial, es asesor, ha trabajado 15 años igual en este sector, también es docente de recursos humanos. Bueno, alguien justamente con quien se podría hablar de estos temas que han surgido por la pandemia, por la crisis económica también, especialmente de índole laboral, ¿no? Que son muy importantes y que la gente desconoce. Cómo está la ley laboral, por ejemplo, la informalidad. Pero bueno, antes de mencionar todos los temas, te saludo, Wilge. Más bien, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, vamos a charlar de todo un poco. no, Andrés, nos viene un gusto, gracias por la invitación y aquí estoy dispuesto a poder responder todas las inquietudes que tengas y que estas respuestas también queden en beneficio pues de tu audiencia. Bien, perfecto. Ya habíamos hablado un poco antes, Wilge, respecto igual al video que subiste. Voy a dejar tu canal igual abajo para que la gente pase a ver. Hay algunos videos muy interesantes que tal vez abarquen más a profundidad lo que hoy podamos ver. Más que todo quisiera hablar de la informalidad, ¿no? De lo que me comentabas de los sindicatos en Bolivia, el pago de aguinaldos y los cuidados que uno tiene que tener, ¿no? No sé cómo tal vez quisieras abordarlo. Perfecto, a ver, podríamos iniciar. El derecho laboral en Bolivia pues, es una normativa que ha sido promulgada a través de un decreto supremo, después de una ley. Estamos hablando del 39 y del 42, ¿no? Y a la fecha ha tenido pues múltiples modificaciones para que te des cuenta la complejidad entre lo que es materia laboral y seguridad social. A la fecha hay más de 3.600 normativas dispersas, ¿no? Entonces es un trabajo un poquito complicado de la compilación y bueno, el asesoramiento debido a personas y empresas, ¿no? En cuanto a lo que te referías a la informalidad, por los problemas políticos de octubre del 2019 y la cuarentena del 20, algunos estadistas han mencionado inclusive, datos estadísticos, mejor dicho, que hasta un 85% de informalidad se está llegando a la fecha a nivel Bolivia en el tema laboral. Eso quiere decir que solo un 15% de todos los 11 millones de habitantes tienen un trabajo fijo donde aportan, tienen caja, tienen AFP y el resto de consecuentes derechos y beneficios laborales y sociales, ¿no? Si te das cuenta con esto, hay, la mayor parte de nuestra población realmente está desprotegida y hay que hacer un buen análisis de por qué se está dando esto, ¿no? No simplemente es el tema económico, también podría mencionarte la excesiva carga que el gobierno ha instaurado sobre las empresas en cuanto a obligaciones y derechos de las mismas, ¿no? Esto está sofocando cada día más el aparato productivo en el país y eso es bastante preocupante. Y, o sea, si uno escucha con porcentaje, el 85% es un montón, ¿no? ¿Qué puede significar esto? ¿Por qué se da esto de que solo el 15% tenga los beneficios mínimos, por ejemplo? Bien, dentro de este 15% también hay que aumentar algo, ¿no? Un alto número de este 15% son funcionarios públicos del aparato público estatal, que es un monstruo, ¿no? O sea, un ejército de trabajadores que está al mando del Estado, bueno, por temas de consignas y demás, pero bueno, no vamos a analizar ese tema en este momento. Uno es la falencia de oportunidades. Entonces, ¿qué hacen las personas? Como no pueden encontrar un trabajo, vamos a utilizar esta palabra digna o digno, entonces salen a la calle, ponen un puestito y empiezan a comerciar, ¿no?
ahora con otros instrumentos como el Internet, etcétera, bueno, están haciendo este comercio ya en diferentes niveles, pero eso es lo que les ha impulsado, la supervivencia de cada familia que tiene que tener ese instinto, ¿no? Entonces, como no puede encontrar una buena oportunidad, ni aunque tenga una buena carrera, ni aunque me haya esforzado, tengo que salir a ganarme la vida. Y eso es lo que ha lanzado, bueno, que tengamos estos números elevadísimos de informalidad en Bolivia. Y bueno, complicado por los temas sociales y por el tema de la pandemia, el 2020, pues a la fecha estamos en una situación crítica. Y también, bueno, ya te mencioné anteriormente, la carga excesiva laboral que se tiene, ¿no? A los empleadores. No sé, más adelante ahora te puedo decir más o menos cuál es el costo real que tiene un empleador respecto a sus trabajadores, ¿no? Uno piensa y dice, a ver, le voy a pagar un salario mínimo nacional a mi trabajador. A la fecha es 2.164 bolivianos, pero uno dice, ya solo voy a gastar esto en mis trabajadores, pero tiene que tomar en cuenta que no son solo esos 2.164. Tienes que subirle un 54.19% adicional a ese costo. ¿De qué estoy hablando? Derechos y beneficios sociales, prima, en caso de que se dé aguinaldo, doble aguinaldo, indemnización, vacaciones, etcétera, etcétera. Y aparte de este 54.19, que si te das cuenta ya es elevado, tienes que ver también el tema de ropa de trabajo, equipos de protección personal. Solo con este datito, muchos emprendedores ya tienen pues un poco de temor de poder iniciar estas actividades o le inician en números negros. ¿A qué me refiero en números negros? O sea, que no los declaran, que no tienen ROE, no tienen contrato y trabajan pues en la informalidad. Básicamente te podría decir que eso es lo que a la fecha ha causado que tengamos tanta informalidad en Bolivia. Y justamente por la pandemia, por todos los problemas que ha habido, ha crecido el número de personas que por la necesidad buscan generar ingresos extra, etcétera, pero también varias empresas, microemprendimientos o microempresas, empresas medianas que han tenido que cerrar, ¿no? Y justamente porque desconocían también este tipo de procesos que se tiene que seguir. Evidentemente, mira, las empresas pequeñas o pymes, digamos, han sido las más golpeadas en esta cuarentena, porque las empresas grandes siempre por el monto económico, lo que manejan, el mercado que tienen, han podido salir más o menos bien paradas, ¿no? Pero las pequeñas empresas han sido las que han ido quebrando, porque el Estado tampoco les ha dado en su momento posibilidades de poder lidiar con la pandemia, ¿no? Lo que ha hecho ha sido 3 meses todos a sus casas y pagan sueldos, pero nunca se cuestionaron que los sueldos salen pues de la producción o la venta de servicios que tienen las empresas. Entonces yo critiqué en su momento, no sé tú qué opinas, que este apoyo o el apoyo más bien debería haberse dado por parte del Estado y del trabajador. ¿A qué me refiero? Te lo resumo fácilmente. Si tu sueldo era, no sé, del 100%, que el empleador ya pague un 60%, que sea un, no sé, un 10% para el trabajador a su costa y el otro 30% que el Estado te lo pueda dar, ¿no? Dando a los trabajadores, cubriendo esa totalidad del sueldo. Yo creo que hubiese sido mucho más equilibrado y bueno, se notaba ahí la responsabilidad del Estado también con los emprendedores, con la empresa, con la economía. Se han dedicado a lanzar bonos, bueno, que no sé al final cuál ha sido el efecto positivo o negativo, pero han matado muchas empresas. Yo me dedico a este rubro, como te iba diciendo, las charlas previas que hemos tenido y lastimosamente he visto muchas empresas quebrar, muchas demandas laborales, muchas empresas que me llamaban para decir, ¿qué hago? No tengo plata para pagar sueldos, puedo suspender los contratos, puedo hacer plan de pagos en los derechos y beneficios sociales, etcétera, ¿no? Entonces ha causado lastimosamente pues un caos y la economía, como todos se pueden dar cuenta a la fecha, está bastante afectada. Eso tal vez podemos hablar qué hacer cuando no tienes cómo pagar, especialmente en este aspecto, ¿no? Pero algo bien importante que mencionabas es esto de la cuarentena. Había escuchado alguna vez el término cuarentena cavernícola, porque no tomaron en cuenta eso, ¿no? No solo en Bolivia, creo que también varios países de Latinoamérica. Incluso creo que se llevó a cabo un juicio o algo así hacia la OMS, si no me equivoco, de que la cuarentena en realidad comenzó a liquidar a las personas porque las dejaba sin trabajo, sin comida, porque como tú dices, no es solamente a la casa y a seguir pagando sueldos, ¿no? Claro, exacto. Mira, han habido algunas experiencias de algunos gobiernos, los asiáticos sobre todo, que han tratado de no entrar en cuarentenas rígidas, ¿no? Pero ellos tienen una ventaja, una cualidad, son disciplinados, ¿no? Si tú ves este lado del continente, nuestra cultura latinoamericana, pues por la idiosincrasia somos bastantes indisciplinados, por así decirlo. Entonces,
Creo que en su momento nadie tenía un libreto, una receta para poder sobrellevar el tema de la cuarentena. Las autoridades al principio, creo, otra vez menciono esta palabra, que han tenido la mejor de las intenciones, pero después se les ha ido de las manos, ¿no? Si tú te fijabas el año pasado, ciertos lugares de la ciudad cumplían la cuarentena y otros lugares estaban trabajando normalmente. Esto ha golpeado mucho a las personas, a los empleadores, y como te digo, pues ha causado crisis, quiebras en las empresas, porque si no vendes producto, no vendes servicio, entonces no tienes un retorno, por tanto no puedes pagar sueldos. ¿Qué te queda? Desvincular a estos trabajadores. Y lo que hizo el Estado también, que criticó, es nadie puede despedir por la cuarentena y la pandemia. Este es un análisis mucho más profundo en Bolivia. No puedes despedir sin justa causa. Entonces, en ese momento tampoco podías hacerlo. Creo que ha sido un recordatorio, una medida demagógica que más bien, en vez de que ayude a que haya una negociación entre el empleador y el trabajador, ha radicalizado la posición del trabajador. O sea, a mí no me puedes votar y yo me quedo en mi casa a dormir, ¿me entiendes? Entonces, tal vez debe ser otra la posición del Estado para que digan, vean formas entre el trabajador y empleador para poder sobrellevar este momento, ¿no? Y que sea, otra vez te digo, más sobrellevadera los efectos económicos de la cuarentena. Sí, correcto. En todo caso, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo podríamos ayudar por este medio a la gente que se informe un poco más? Tanto trabajadores como empresarios, ¿no? Dueños de una empresa, en esta situación. ¿Qué se hace? ¿Qué ley te ampara? ¿Qué ley no te ampara? Tú me decís que hay leyes excesivas en este ámbito. A ver, inicialmente, antes de responderte, me gustaría eh, llamar a la reflexión en lo siguiente. Por lo que te he comentado de los porcentajes de informalidad, formalidad que hay en Bolivia, creo que los que tienen un trabajo a la fecha de manera formal tienen que valorarlo mucho y tienen que también ponerle el hombro a los emprendimientos, a las empresas, a las personas que les dan este sostén diario, ¿no? Entonces, ¿a qué me voy? Siempre debe haber una buena predisposición de ambas partes, tanto empleador, trabajador, para llegar a acuerdos conjuntos y poder sobrellevar estas etapas, estas crisis que, bueno, se dan cíclicamente, pues, en la historia, ¿no? Ahora, bueno, con esta pequeña reflexión, sí te podría decir que el trabajador, ¿qué normativas tiene que verificar para siempre precautelar sus derechos? Es la Ley General del Trabajo, ¿no? Que es la norma que a la fecha rige las relaciones laborales en Bolivia. Tienes que revisar también, hay un decreto supremo, el 28699, que es de 1 de mayo del 2006, que da un procedimiento a la Ley General del Trabajo, que es otra norma, ¿no? Que, la que determina, por ejemplo, de que no se puede despedir sin justa causa en Bolivia. Después tenemos la Constitución Política del Estado, del artículo 44, 45, adelante, que te habla de que todos los bolivianos tenemos derecho al trabajo digno, a la seguridad de higiene ocupacional. De estas normas son, ¿no?, las principales que emergen otros derechos que pueden tener los trabajadores. Entonces, el trabajador tiene que conocer estas normativas para saber qué derechos tiene, pero también para saber qué obligaciones tiene como trabajador. No es solo ir a la empresa y cobrar, ¿verdad? O llegar tarde o llegar en estado de ebriedad. O sea, estas normas hablan de lo que son derechos y obligaciones de los trabajadores. Y en cuanto a los empleadores, Andrés, o sea, yo fuera de las normas que ya te he comentado, mucho énfasis y cuidado con lo que establece la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional, ¿no? En cuanto a temas de seguridad industrial para prevenir enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, etcétera. También hay un decreto supremo que reglamenta la Ley de Seguridad en la Construcción. Entonces, son normas que tienen que tener ellos pues ahí a la mano para poder precautelar todos estos elementos. Y las últimas que ha emitido el gobierno respecto al COVID, el tema del horario continuo, de la obligación de trabajar en horario continuo y de los protocolos de bioseguridad, ¿no? Esas son las normativas que se tendrían que ir viendo, cotejando, verificando constantemente. Pero no solo es norma, ya te digo, o sea, hay para el empleador algo que les puedo sugerir también. Busquen en el Internet lo que es la jus variandi, por ejemplo, el derecho a variar las condiciones en una relación laboral, ¿no? Para que el empleador tenga elementos para saber, puedo bajar de sueldo, puedo cambiar el horario de trabajo sin entrar en excesos, ¿no? Porque, a ver, yo te doy un ejemplo. Si tú eres mi trabajador y yo te he contratado en la mañana, tú el resto del día ya te has organizado tu vida, ¿no? Puede ser que trabajes en la tarde, que los cuides a tus hijos en la tarde o qué sé yo, y si te cambio y te digo de un día para el otro, Andrés, ya no trabajas en la mañana, vas a trabajar ahora en la tarde. ¿Tú cómo lo recibirías? Obviamente mal, porque te vas a desorganizar totalmente. Entonces, ¿qué es el jus variandi? Es ese derecho, pero siempre consensuando con el trabajador. Yo agarro, Andrés, y te digo,
hay esta necesidad de cambiarte de horario por tales otras cosas. Tal vez tú me puedes decir, sí, de acuerdo, pero dame 2 meses para ordenar mis cosas, ¿no? ¿Te das cuenta? A través de estos consensos, entonces sí se pueden tener buenos acuerdos. Nada está bien que se lo haga de manera unilateral, ¿no? Siempre con previa conciliación de cualquier cambio que se puede dar. Y estar, creo que no solo tienes que informarte, sino que prácticamente estás obligado. Y había tenido una pequeña experiencia con eso, ¿no? De que no puedes desconocer la ley, ¿no? Justamente la Constitución te dice, no existe eso, no existe, no sabía. Es tu derecho y es tu obligación también conocer estas normas y estas leyes, ¿no? Correcto, lo que tú dices, y hablamos, ¿no? El artículo 108 de la Constitución, el parágrafo o el numeral segundo, si no me equivoco, te dice que es obligación de todos los bolivianos conocer y cumplir con la Constitución y leyes, ¿no? Entonces, alguna vez algún cliente que he tenido, a veces trabajador o empleador, me dice, pero yo no sé, pues, ¿quién me ha avisado? Y ahí viene la Constitución, no es que quién te ha avisado, se supone que esas normativas son de conocimiento de todos los bolivianos. Y si no tienes ese conocimiento que se entiende, llama pues al profesional llamado a este efecto, que es un abogado. Y en la materia sería pues un abogado laboralista, ¿no? Que te puede dar muchas luces. Como Wilge. Y bueno, hermano, tú hablas un poco del trabajo formal, ¿no? Que hay que valorarlo mucho, hay que poner al hombre al hombro, hay que tener buena predisposición. Y es viable poder llegar a tener acuerdos conjuntos? O sea, ya hablando de manera, o sea, es posible, porque hablarlo de manera teórica tal vez suena bien, pero ¿hasta qué punto es posible? Mira, es totalmente posible, viable, trabajo mucho en ese tema. Cuando tú haces una reestructuración laboral, que es el término correcto, ¿qué es reestructurar? Una estructura tiene una serie de pasos y procedimientos, ¿verdad? Reestructurar es cambiar ese orden. Entonces, a través de estos procesos de reestructuración, cuando tú los haces con una cierta lógica, puedes tener buenos resultados. Me explico. Por ejemplo, primero tiene que haber una socialización con los trabajadores. ¿Por qué estás haciendo un cambio? Nada arbitrario es bueno. Si yo te convenzo a ti de que tengas que hacer un cambio, reducir tu sueldo, porque si no la empresa desaparece, se supone que en la lógica tú me tendrías que entender también, porque no te estoy mintiendo. Es algo real y una consecuencia real de la misma es esta reducción, ¿no? Uno es eso, ¿no? La socialización. Después es que el empleador siempre tenga un buen asesoramiento, lo que te decía. A veces he visto, ¿no? En la empresa, el contador, el abogado, porque tiene otra especialidad. Dan sugerencias, no digo que está mal, pero necesitas de un especialista para llevar a cabo estos procedimientos, ¿no? Entonces, primero, socializar. Segundo, una buena asesoría. Tercero, también tiene que ser, hay una palabra, la equidad. Si vas a reducir, por ejemplo, sueldos en una empresa, tiene que reducirse pues desde el gerente hasta el conserje, porque si vas a reducir tú solo a los obreros, por darte un ejemplo, y bueno, los administrativos o la parte gerencial, se aumenta el sueldo, vas a generar una molestia. Cuando realmente esto afecta, pues tiene que afectar a todos, ¿no? Y después tienes que concretizar todos estos aspectos que te digo a través de documentos legales. ¿Cuáles son estos documentos legales? Convenios, contratos, cartas de aceptación, etcétera. Hay normas, hay un decreto supremo del 2019, por ejemplo, que te dice, ¿no? ¿Cómo son las normas? A veces te engañan, te dice, está prohibido la reducción salarial, a no ser que haya consenso con los trabajadores, te dice, ¿me entiendes? Entonces hay salidas, simplemente hay que buscar, y cuando las estructuras de una buena manera, entonces vas a tener buenos resultados. Ahora, si yo voy directamente, pues bajo el sueldo a todos, vas a generar una resistencia. Inclusive puedes generar de que se formen sindicatos y otros aspectos que van a complicar más las relaciones a futuro. Y es bien importante lo que decías, la equidad. Qué complicada es esa parte, ¿no? Especialmente en el tema de los funcionarios públicos, por ejemplo, o qué sé yo, lo que decías, el área administrativa también tiene que hacer esa parte. Y más que todo, cuidarse de los tecnicismos igual, ¿no? Porque hay personas, como tú dices, ¿no? Estás hablando de este pequeño ejemplo de que a no ser que, o alguna palabra un poco rara que, que no sé, se aprovechan también, ¿no? De las personas. Sí, claro, o sea, es evidente, cuando las cosas no están claras, redactadas, etcétera, pueden generar confusiones, y como tú dices, esas confusiones a futuro pues generan problemas. Muy susceptibles somos, lo voy a decir así en Bolivia, creo que todo el mundo, todas las personas, ¿no?
Entonces, cuando tú dices algo de más o de menos, no está claro, uno piensa, me está engañando, debe ser que quiere parte de mi sueldo para que no, para otro beneficio que pueda tener el empleador. Eso crea pues susceptibilidades. Por eso, en la socialización que te comentaba, ahí es muy importante establecer los puntos claros y concretos de por qué se va a rebajar y en qué va a ir en beneficio esa rebaja. Inclusive puedes decirle a los trabajadores, y no es mentira, saliendo de la crisis, cuando estemos bien de nuevo, vamos a nivelar los sueldos y si estamos en una buena situación, nos debemos como empleadores a ustedes y vamos a poder subir cuando realmente las cosas las posibiliten, ¿no? Entonces, de esa forma puedes allanar muchos caminos. Y qué importante es que sea claro, ¿no? O sea, ser honesto, no solo tal vez en esta parte, sino en la vida en general, ir con la verdad, ¿no? No utilizar tal vez eufemismos o por no querer verlo de cierta manera y utilizar otra palabra para que suene mejor, sino tal vez decir las cosas como son, obviamente continuo tal vez, pero eso te ahorra muchas cosas, ¿no? En la vida y también en esta área. Exacto, como tú dices, eufemismos, sofismas, galimatías, a veces uno emplea para convencer a las personas, pero tiene efectos negativos a futuro, ¿no? Hay que ser claro siempre en estos procesos a efecto de que todos entendamos y bueno, el beneficio sea también para tanto el empleador como el trabajador. Y mencionaste algo, Andrés, perdón, voy a complementar esto. Ahorita estamos hablando un poco respecto solo de las empresas privadas o públicas que están bajo la tuición de la Ley General del Trabajo. Pero date cuenta toda esta carga que te he ido comentando, ¿no? Pero a ver, algo que te puedo mencionar también es el Estado también tendría que reflexionar al respecto, porque el mayor número de trabajadores en Bolivia están bajo lo que es el Estatuto del Funcionario Público, las previsiones de la ley SAFCO, hay un decreto supremo, el 23318A, sobre la responsabilidad de los trabajadores del Estado, de la función pública. Y te vas a dar cuenta, por ejemplo, que en el Estado no se paga indemnización, no se paga desahucio, no hay estabilidad laboral, ¿no? Y entonces, el mayor número de trabajadores en Bolivia que dependen de estas instancias son las más explotadas. No sé si has escuchado de los consultores en línea, producto, etcétera, que no tienen derecho a nada más que una retribución, no tienen derecho ni siquiera a la seguridad social, ¿no? Entonces, el Estado, que es el principal vulnerador en este caso, está ahogando a los emprendedores y a los que realmente dan pues todas las garantías a sus trabajadores. Para que esto funcione, creo yo, desde ahí tenemos que empezar, tiene que haber un pacto entre lo que es el Estado, lo que es los empresarios públicos, los privados, los trabajadores, para poder tener pues buenos resultados. Y si no tenemos estas medidas, ya Andrés, por esta precariedad que te he comentado y este porcentaje de informalidad, en unos 3 años yo creo que podemos tener unas consecuencias fatales a nivel nacional en cuanto a la productividad. Y es posible poder llegar a esos pactos que mencionas desde tu experiencia. ¿Cómo se podría hacer eso? Es muy difícil, se ha politizado tanto a la fecha este tema laboral. Lastimosamente, algunos grupos sindicales también en Bolivia, eso te mencioné alguna vez, eh, presionan de tal manera al Ministerio de Trabajo, a estos funcionarios que, bueno, no les queda otra que emitir normativas inclusive que van contra las normas nacionales, ¿no? Porque si no, bloquean y, bueno, tienen toda esa parafernalia muy característica de ellos. Inclusive en la ciudad de La Paz, algunos jueces que emitieron eh, sentencias de garantías constitucionales, etcétera, han sido pues acosados y perseguidos por grupos, ¿no? Algunos, no voy a generalizar tampoco, de trabajadores. Entonces está muy politizado a la fecha. Y también nuestras autoridades ahora, antes y mucho antes, sacan normativas por sacar, por congraciarse con grupos y ganar votos, sin ir al meollo del asunto o realmente preocupándose de cuáles son las soluciones que se deberían dar. Y yo creo que, o sea, de ser posible, es posible, en la coyuntura actual es muy difícil, pero tendríamos que trabajar mucho en ese tema porque no hay otra salida. No tenemos este pacto social, no se cambian estas normativas y ya te digo, en unos 2, 3 años vamos a estar peor que Argentina o Venezuela. Y es como que me recuerda lo que dicen los argentinos, dicen nosotros no somos Venezuela, ¿no? Y Venezuela antes decía nosotros no somos Cuba y ahora estamos más o menos por ahí, no somos Argentina. Y algo interesante que mencionabas es la presencia sindical. A mí me llama la atención, digamos, cuánto impacto tiene, porque obviamente
si uno se pone a leer un poco de historia, la creación de los sindicatos ha sido en un momento en el cual era necesario, ¿no? Porque se lo trataba peor que un animal al trabajador. Pero ahora creo que se ha ido al otro extremo, más que todo. Yo desconozco cómo será en otros países, pero acá en Bolivia es tremendo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, a ver, el tema de las reivindicaciones sociales es consecuencia de procesos históricos, ¿no? Te puedo hablar así rápidamente para no aburrir. El tema, ¿dónde más o menos nace lo que es el derecho laboral? Nace a finales del siglo XVIII, más o menos, con la primera revolución industrial, y donde, bueno, hemos visto el tema de la máquina de vapor, Ujú. hemos visto la creación de la electricidad, pero no como en producción, sino como tal, ¿no? También hemos visto, no sé, el uso del carbón, etcétera. Y la segunda revolución industrial, donde ya puedes ver ahí el petróleo con Rockefeller, el acero con Carnegie, el auto con Ford, etcétera, ¿no? Donde el mundo, bueno, cambia abruptamente y se tiene que acomodar a estas nuevas necesidades de contratar trabajadores. Tengo unos libros que hablan de derecho laboral bastante antiguos y te grafico cómo era antes. Una empresa, una industria, alguien perdía un brazo, por ejemplo, y iban los capataces, así desangrándose el trabajador, lo jalaban y lo botaban a la puerta y atrás habían como 20, yo quiero trabajar, yo quiero trabajar. Y bueno, el que estaba dispuesto adentro, el otro lo dejaba morirse en la puerta. A consecuencia de estos abusos, ¿por qué crees que se llama caja de salud? No sé si te has preguntado alguna vez. Los trabajadores, al estar tan desprotegidos en el medio de la empresa, ¿sabes qué hacían? Ponían una cajita de madera y ponían cada día una moneda, lo que ellos vean por conveniente, y cuando algún compañero de trabajo se accidentaba, le daban esos fondos para que se puedan atender. Esa era la precariedad donde se movían. Entonces, a consecuencia de eso y muchas muertes de muchos trabajadores, se han conseguido pues estos derechos laborales y la conformación de sindicatos. Por ningún lado está mal. A lo que me voy es la deformación de los mismos, ¿no? ¿Cuál Ajá. es esta deformación? Claro ejemplo, simplemente entren a ver el sindicalismo en la Argentina, vean en YouTube, es de terror. Y creo que nos estamos dirigiendo a ese escenario. Entonces, ojalá que estemos todavía a tiempo para que realmente el sindicato cumpla pues con su labor principal, que es precautelar los derechos de los trabajadores. El Estado también que cumpla su labor principal, que es precautelar el derecho al trabajo y a la justa remuneración de los bolivianos y no politizar esto, ¿no? Entonces, si algún rato las autoridades o los mismos trabajadores se definen a cumplir con estos preceptos primigenios, vamos a tener buenos resultados, Andrés, pero como te decía, no creo que se deje muy pronto esto. Tú puedes ver alrededor lo que está pasando. Nuestras autoridades están, creo, enfocadas en otros objetivos más de que, bueno, curar todos estos problemas que tenemos a la fecha. Claro. Ok, Wilge, más bien gracias por esa pequeña explicación. No sé si te parece que tal vez puntualicemos lo más importante, ¿no? Que tiene que tomar en cuenta tanto el empleado como el empleador de manera directa, tal vez igual para que hagamos un pequeño clip de lo que hemos podido hablar. De acuerdo. A ver, inicialmente lo que les puedo recomendar, si alguno alguien de tu audiencia quiere hacer un emprendimiento, quiere ser empresario, quiere ser empleador, entonces lo que primeramente tiene que ver él es el tema de la capacidad económica que va a poder tener en cuanto al retorno. O sea, tienes que considerar que tienes que pagar impuestos, tienes que pagar tu licencia de funcionamiento, tienes documentos que conseguir como el ROE, por ejemplo, que es el registro obligatorio del empleador, tu NIT, tu licencia, como ya dije, de funcionamiento anteriormente, y bueno, otros alquileres, proveedores, etcétera, ¿no? Hacer tus números y con lo que les he mencionado, primero saber cuál es el salario mínimo nacional, cuál es la carga social que tiene ese trabajador y con buenos presupuestos realmente ver si va o no va el emprendimiento y si va, bueno, tratar de optimizar los costos y gastos. Para llegar a eso, busquen de alguien que conozca la materia y que les pueda asesorar para no tener errores. A veces entre amigos se hacen estas consultas, etcétera, y generan pues problemas, como al médico, ¿no? O sea, es algo, tu vida, vas a confiar en una persona que sepa lo mismo, es tu empresa, confíale a un profesional que conozca la materia, ¿no? En cuanto a eso te puedo recomendar como a los empleadores, a los que quieren lanzarse, a los emprendedores, que es lo que más necesitamos a la fecha. Y como trabajador, tú también tienes que ver, bueno, hasta dónde son tus derechos y obligaciones. O sea, obligaciones, creo que básicamente la disciplina que pueda llegar a tener un trabajador, ¿no? Llegar temprano, no llegues en estado de ebriedad, no te robes material de escritorio y otras cosas básicas que hasta parecen cómicas, pero hermanos, se dan muy habitualmente. Y bueno, en cuanto a los derechos,
¿qué me corresponde? Y rápidamente te lo puedo resumir. Tú entras a trabajar a una empresa, lo primero que te corresponde es que te afilien a la seguridad social, lo que es el corto plazo cajas y largo plazo AFPs. 5 días tiene el empleador para que te haga estos trámites y te haga afiliar, ¿no? Una vez que estás afiliado, tu contrato de trabajo. En tu contrato de trabajo, bueno, tú tienes que leer y tiene que contener todas los pormenores de tu relación laboral, tus funciones, tus actividades, tus herederos, porque eso es un requerimiento también que te da la Ley General del Trabajo. Tienes que tener o pedir un reglamento interno tú como trabajador para que las reglas del juego estén claramente establecidas, ¿me entiendes? Y todo se pueda llevar habitualmente. Bueno, finalizando, ¿cuáles son los otros derechos que tienes a recibir tu sueldo? El plazo que tienes son para obreros 15 días del mes cumplido y empleados 30 días. Es algo que no saben mucho las personas. Tienes derecho a recibir tu aguinaldo, tienes derecho a recibir una indemnización, que es una compensación por la antigüedad que tienes en la empresa. Si, bueno, si la empresa tiene ganancias, a percibir una prima, etcétera, etcétera, ¿no? Son derechos que se van formando. Y fundamental, la seguridad que tú tienes que tener en el trabajo. O sea, si vas a estar en una empresa de construcción, etcétera, tu ropa de trabajo, tus equipos de protección personal, la capacitación que te van a dar tus colegas trabajadores también para evitar accidentes y demás, ¿no? O sea, la salud y la seguridad también, como tú, trabajador, son cosas fundamentales que tienes que pedir en un centro de trabajo. Y finalmente, si percibes que estás o alguna persona quiere causarte, no sé, molestias o acoso laboral, etcétera, conocer también que estás en todo tu derecho como trabajador para acudir a las autoridades administrativas, que es el Ministerio de Trabajo, y bueno, hacer las denuncias respectivas. Y si tú cumples con todo, jamás dejarte pues tratar mal por el empleador o que te acusen de cosas que tú no has participado, ¿no? Básicamente te puedo hacer un resumen de lo más importante. Podemos hablar horas, pero te lo resumo de esta manera sucinta. Lo más importante para el empleador y para el trabajador. Perfecto. No, sí, eso es lo que uno creo que debería saber y necesitar, especialmente la parte de seguridad, ¿no? Hay veces que las personas entran a trabajar en algún lugar que no tiene las condiciones, que incluso ni siquiera tiene la posibilidad de brindarle esas condiciones, ¿no? Pero tal vez la situación lo lleva a tener que aceptar el que no le traten, por ejemplo, correctamente, no le den el equipamiento adecuado. eh, y bueno, eso seguramente también debe generar la indisciplina, ¿no? Pero como tú dices, a veces parece un poco chistoso hablar de esto, pero es que hay gente que no tiene un poco de sentido, uso de sentido común, ¿no? De llegar temprano, la disciplina, no hacer a lo que no corresponde, ¿no? En el, en el área. Sí, sí, evidentemente, como te digo, falta mucha educación por parte de los trabajadores, de los empleadores. Hay mucha displicencia de ambas partes a la fecha, ¿no? Y al final se puede interpretar, o sea, alguna vez puedes llegar a entender, hasta parecen enemigos el empleador del trabajador, ¿no? La patronal nunca nos va a vencer, nunca de rodillas, Claro. etcétera. Se tiene que entender más bien, esto es una sociedad, ¿no? O sea, si va bien el empleador, va bien el trabajo, obviamente yo voy a recibir beneficios también como trabajador. Si yo he entrado a una empresa, la cual es la contraprestación del sueldo, nadie me ha dicho que me voy a volver rico o que me voy a volver socio, ¿verdad? Me han dicho, tú entras, estás de acuerdo, quieres trabajar, sí, por favor, estas son tus actividades y este es tu sueldo. Si se van manteniendo estos derechos y bueno, se complementan con todo lo que hemos hablado de seguridad, etcétera, tú tienes que sentirte satisfecho y bueno, apoyar y hacer crecer a tu empresa. El empleador también, no te digo que todos los empleadores angelitos, hay muchos que abusan, hacen trabajar horas de más y no les dan el reconocimiento, entonces es de ambos, pero pese a toda esta crisis, Andrés, también te puedo comentar, algunas empresas he estado viendo que se han concientizado tanto en estos aspectos que a la fecha tanto trabajador como empleador están cumpliendo absolutamente con todo y les está yendo muy bien, pero ya te digo, es un pacto social pequeño, ¿no? Ya no vamos a hablar del Estado, etcétera, acá entre empleador y trabajador, que si se tienen buenas relaciones, entonces se pueden tener buenos resultados. Como te digo, tanto tiempo que estoy en esta actividad y he visto buenos resultados también a través de esto. Probablemente sé cómo hemos igual sido educados, ¿no? Que prácticamente es como algo de la filosofía de Hegel, ¿no? Ese amo esclavo, es decir, a muerte, a ver quién consigue dominar, ¿no? Y práctica, es como si estuviera orquestado tal vez para que fuera así, ¿no? No sé, tal vez
buscando beneficio personal. Pero qué importante es lo que hemos hablado de generar un pacto que al final no, creo que casi nunca se puede contar con el Estado, así que es bueno tanto el empleador como el empleado puede tomar la iniciativa y decir, bueno, te conciliamos, ¿no? Lleguemos a algo, un acuerdo en el que ambos estemos bien, trabajando, porque el ambiente laboral usualmente llega a ser un poco tóxico, ¿no? Especialmente los jefes pueden llegar a ocasionar eso, y no tanto por ser malas personas, ¿no? Sino justamente por desconocer este tipo de cosas que son simples, ¿no? O sea, básicas, pero que a veces no contamos con esa información. Sí, totalmente. O sea, tiene que haber más empatía de ambas partes, como tú dices. Un poco de lo que viene el enfrentamiento entre empleador, trabajador, tú ves viniendo esto desde Marx, ¿no? Y demás, que enfrentan siempre es como que el capitalismo y otras cosas, pero yo creo que ya tenemos que superar estos aspectos. A nivel micro, te digo, o sea, no vamos a ir contra corrientes internacionales, mundiales, no estamos para eso, pero por lo menos cuando tenemos un emprendimiento pequeño a nivel nacional, departamental, como te digo, que ambas partes den lo mejor de sí para que estos emprendimientos puedan marchar más adelante. Ahora, si yo como trabajador sé que la empresa está mal, te doy un pequeño ejemplo, la cuarentena de nuevo, ¿no? Y tenemos que parar 2 meses. Yo tengo vacaciones, no sé, de 4 gestiones acumuladas. ¿Por qué no puedo decirle al empleador, yo sé que estamos mal, tomar esas vacaciones a cuenta? Y mira, me pagas, no estoy entrando en una suspensión del contrato y más adelante tú vas a tener un respiro en cuanto al pago de mis sueldos porque me estás adelantando mis vacaciones. ¿Por qué no hacerlo? Pero he visto posiciones de trabajadores de, ni un día voy a negociar. O sea, no es tu enemigo, cuida más bien tu fuente de trabajo. Y lo propio del empleador, ¿no? Que si no se quedan media hora más, sanción, les voy a descontar un día de haber, los voy a votar. No es la idea. Cuando hay educación de ambas partes, como te digo, se dan buenos resultados. Y esto más complementarte, la tendencia mundial actual sobre todo en los horarios de trabajo es muy interesante a la fecha. En Bolivia se puede trabajar hasta 48 horas a la semana siendo hombre y 40 mujer, ¿no? Que podemos hablar discriminatorio, no otro tema también que podemos conversar, pero la tendencia ahora es bajar la jornada a 6 horas por día, de lunes a viernes. ¿Qué ocasiona esto? Que el trabajador optimiza estos horarios de trabajo y produce más, aunque no lo creas, ¿no? Porque cuando tú entras a trabajar 8 horas, ¿qué es lo que sucede habitualmente? No sé cuál es la mala costumbre, Andrés, pero ahora llegan a desayunar en la empresa, 15 minutitos. Tu tecito de la tarde, estamos hablando de otros 15 minutitos, y tu Facebook de otros 15 minutitos, más o menos calcula cuánto tiempo pierdes por día. Multiplica por todos los trabajadores y cuantifica esa suma, son costos pues grandes que pierden las empresas. Cuando tú bajas el horario, lo que generas es, ya no voy a llegar a desayunar porque tengo que despachar mi trabajo para irme más temprano, ¿te das cuenta? Entonces hay formas también de poder generar estas mejoras y esta identificación tanto del empleador como del trabajador con el emprendimiento empresarial. Es fácil, pero falta voluntad, Andrés. Qué buen dato ese, ¿no? Y eso creo que no es algo nuevo, el tema de optimizar el trabajo mediante la reducción de horario. Creo que hay modelos ahí en Europa, ¿no? Que utilizan esto. Creo que si no me equivoco, en Suecia, Noruega, no quiero hablar sin saber, pero Correcto, estás algo bien. Suecia, escuchado. Noruega, Japón también es de los que ha ido innovando esta rebaja de hora de trabajo. Sí, bien, perfecto. Creo que hemos hablado de temas que son muy importantes, necesarios también para saber. Tal vez como para ir cerrando, como un plus, como una yapa, puedes comentar lo que decías, el tema de las 48 horas y 40. Habíamos hablado un poco al respecto, ¿no? No lo tenemos tal vez planeado, pero tal vez podríamos tocar ese tema, ¿no? Si existe esta brecha salarial, ¿cómo es el tema? A ver, te explico rapidito. Cuando hablamos nosotros de 48 horas, la ley del trabajo en el artículo 45 te dice de que el hombre puede trabajar hasta 48 horas a la semana y la mujer 40, ¿no? Ahí ya tú ves una diferencia, es casi 8 horas, es un día, una jornada de trabajo. Y algunos dicen, ay, pero la mujer, ¿por qué debería trabajar igual que el hombre? Pero vamos a darle dos enfoques. Primero te explico del por qué 48-40. No es porque
las mujeres son más importantes o no sé qué. Hay un componente social muy importante. La mujer cumple dos funciones, la función de trabajadora y de ama de casa o de madre, ¿no? Por eso es que en su momento, estamos hablando de una ley del 42, cuando generalmente el que iba a trabajar era el hombrecito y la mujercita se quedaba en casa, labores de casa. Esto ya ha cambiado con los tiempos, ahora todos tenemos que trabajar para sobrevivir, pero esa fue la explicación en su momento, ¿no? No está mal, tiene sentido. Pero tenemos legislaciones como la española, la chilena, por ejemplo, que han unificado la jornada de trabajo para 40 horas, hombre y mujer. Bueno, podemos irnos por ese lado, pero el otro tema es perjudicial también para la mujer. Y te digo por qué. Me ha pasado y he escuchado a muchas compañeras, colegas, etcétera, cuando ellas quieren trabajar más tiempo, quieren generar más horas, por así decirlo, están coartadas en este derecho. Entonces, genera también pues un perjuicio para ellas en cuanto a querer generar horas adicionales de trabajo. Están limitadas y eso nadie se da cuenta. Uno piensa, ay, qué bien, trabajan menos horas. No es así, se encuentran restringidas también a poder ganar más. Complementando esto, también te digo, a veces cuando proteges mucho, desproteges. ¿Por qué? La maternidad en el derecho laboral en Bolivia, te doy como, no sé, un parangón al respecto. ¿Cuánto te cuesta una mujer embarazada a un empleador? Que estamos hablando de eso, ¿no? Si tú te das cuenta, primero tienes que darle, bueno, la caja le da una baja de 90 días, 45 días antes, 45 días después. Obviamente que paga parte del sueldo, el 90% del haber básico, pero encima tú como empleador, si me vas siguiendo, Andrés, le tienes que pagar sus asignaciones familiares, o lo que mal llaman subsidios. Del quinto al noveno mes multiplica 2.000 bolivianos. Cuando nace el de natalidad, 2.000. Ya hasta que cumple un año, igualito tú tienes que comprar del CEDEM, este tema de las asignaciones que se dan producto, pero más o menos si tú sumas todos los costos por trabajadora, más o menos unos $6.000 te cuesta por trabajadora al empleador. ¿Qué sucede? El empleador al ver estos costos lo que hace es evitar la contratación de las mujeres en perjuicio de las mismas. Entonces, cuando mucho proteges, desproteges, ¿no? Eso es un poco lo que te puedo comentar en cuanto al horario y también en este tema de la maternidad. Entonces, a toda luz estamos haciendo las cosas mal. Ok, eso sí, un poco más claro igual. ¿Has podido ver tal vez o conoces de alguna alternativa para que sea más viable el tema de esto del exceso, del cuidado del trabajador en cuanto a la mujer, ¿no? Hablando de este tema. Mira, estoy indagando, escudriñando un poco el tema para ambos, hombre y mujer, ¿qué se puede hacer? Mira, hacia la fecha yo te dijera, hay que quitar derechos laborales, etcétera, estaría actuando de manera negativa y demagógica. Estos derechos laborales que hemos ido comentando también emergen de estas luchas que hemos hablado, ¿no? Desde la revolución Ajá. industrial aquí en Bolivia, las matanzas en las minas, etcétera. Entonces, no es lógico quitarlas, pero yo creo que podemos reestructurarlas. Por ejemplo, el tema del doble aguinaldo que ahora están hablando que va a haber este año, no sé, van a tener matando a todo el mundo, pero antes se llamaba bono patriótico, no sé si has escuchado alguna vez, simplemente le han cambiado el nombre. El nombre. Pero Mm. lo que sí se puede hacer en cuanto a esta reestructuración es no quitar, pero tal vez crear participación del Estado, que el Estado también aporte estos pagos al trabajador. No sé, que el aguinaldo, el 50% sea asumido por la empresa y el 50% por el Estado. Por darte alguna idea, no he preparado esto, ¿no? Pero el tema de la carga horaria, que se baje, el tema de las asignaciones familiares, que también sea compartido por las cajas o por el Estado. O sea, no cargar al empleador para que, bueno, lo desestabilices y termine quebrando, liquidando, disolviéndose, sino que haya una triple responsabilidad otra vez en cuanto a lo que es la parte estatal, empleador-trabajador, para que, bueno, se vayan reestructurando estas normativas y tengan un respiro sin ir en desmedro de los intereses del trabajador. El tema de los salarios mínimos nacionales también, si tú revisas desde que entró don Juan Evo Morales Jaime el 2005 a la fecha, se ha ido triplicando. Eso va acorde a la realidad nacional. Habría que analizar ese tema. Unos alguna vez me han dicho, sí, pues por el desarrollo económico que se ha dado. Yo te pregunto, ¿en qué situación estamos actualmente? El tema de la educación y salud en Bolivia, ¿en qué situación estamos? ¿Cuál es el progreso del que hablamos? Sí, entonces, creo que es momento de que haya una reestructuración. No quitar los derechos, tienen que respetarse, pero hacer una reingeniería de cómo pagarlos, si quieres, en resumen. Perfecto, hermano. Bueno, te agradezco más bien cada punto que hemos podido ver.
No sé si tal vez quisieras añadir algo más o cerrar con algo. Bueno, primero que me parece muy interesante, te felicito por tu iniciativa, porque estos temas, jóvenes como tú, por ejemplo, no le dan la importancia necesaria, a no ser hasta cuando están en el problema, en el error. Estas Mm, charlas pueden servir por lo menos para prevenir estos elementos y despertar la curiosidad y que realmente cuando se animen a hacer estos emprendimientos que todos necesitamos, tomen en cuenta estos aspectos, ¿no? Ahora también hay salidas que se pueden dar que no te digo con esto ir contra la norma, sino acomodar la norma a los intereses de los emprendedores también, para que al principio la carga no sea tan pesada. Y bueno, cuando ya tengas un mayor desarrollo económico, más solvencia, bueno, vas cumpliendo como la mayoría de las empresas grandes en Bolivia lo hacen, ¿no? Entonces, felicitarte por ese lado para que la gente vaya despertando en estos temas. Y respecto al otro, conocer, tener los cuidados respectivos. Si algo no conozco, me hago asesorar, pero no caminen a ciegas, ¿no? Eso es lo que generalmente trae problemas. ¿En qué se traduce? En imposición de multas y sanciones. Y esto lastimosamente hace que después el emprendedor no quiera saber de hacer empresa en Bolivia. O se va o se vuelve un comerciante, se vuelve un dependiente, ¿no? Yo creo que eso hay que prevenir. perfecto. Bien, no, más bien las gracias a ti, Wilge, por todo lo que hemos podido charlar. Seguramente más adelante deberíamos hacer un live, tal vez, o hacer otro video un poco más corto, hacer algo más preparado, pero estoy seguro que vamos a volver a hacer algo juntos. Nuevamente te dejo igual todas tus redes abajo. Pueden comunicarse conmigo, con Wilge, para cualquier duda seguramente que tengan. Ya me dices tú qué quieres qué red quisieras que ponga o medio de comunicación y bueno, nuevamente gracias y yo creo que hemos cerrado con todo, ¿no? Perfecto, Andrés, un gusto. Listo, el gusto es mío, Wilkie. Un abrazo, te cuidas, gracias. Un gusto, hasta luego.